Buenas amigos, bienvenidos a una nueva travesía. Ay, no te la puedo creer. Buenas amigos, bienvenidos a una nueva travesía. Ya nos encontramos en un nuevo país. Vamos a conocer uno de los lugares más impactantes en la historia de la humanidad. Un lugar que tenía soñado visitar y por fin pudimos venir a visitarlo y a conocer su historia. Este es un lugar particular ya que se encuentra dividido en dos continentes. Tiene su parte europea y su parte asiática. Así que acompáñenme a conocer los secretos, las glorias, las guerras y también, obviamente, su caída. Estamos hablando de la antigua Constantinopla, hoy conocida como Estambul, en Turquía. Así que aprovechemos que estamos en la parte europea de este grandísimo país turco y conozcamos un poco de cómo llegó entonces a ser esta ciudad, este lugar del mundo, la potencia del mundo antiguo. Que créanme que eso no fue nada fácil, ya que como lo vimos en los videos anteriores, pues aquí se encontraban en esta zona del mundo se encontraban las potencias mundiales. Estamos hablando de los macedonios, que fue nuestra última travesía, también los persas, los espartanos y un poquito más al este estaban los mongoles. Y aún así, este país logró levantar uno de los imperios más grandes, uno que dominaría gran parte del mundo conocido. Pero antes de llamarse como tal Turquía, a esta zona del mundo se le conocía como Anatolia, el cual era una península al oeste de Asia, que era también llamada por los antiguos como Asia Menor, que junto con su parte europea, llamada en ese entonces Tracia Oriental, que también muchos la conocen más coloquialmente como la Turquía europea, completan un territorio de 780,000 kilómetros cuadrados. La importancia de este país también se debió a que está ubicado en una de las rutas turísticas más importantes en ese momento, ya que está rodeado por el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. En esa época no había ningún barco que llevara algún cargamento que no pasara por alguno de estos océanos. Y obviamente, además de todo esto, tenía en su corazón la ciudad catalogada como la más importante del mundo, que en su época una ciudad a la cual muchos la llamaron la capital del mundo. Una ciudad que estoy súper seguro que la hemos visto en infinidad de cosas, películas, series, la cual era una de las ciudades que tenía el sueño de venir, que obviamente como tal la ciudad ya no existe, pero aún así todavía podemos ver su historia plasmada, más importante en estos muros que tenemos todavía para ver. Una ciudad que ya puedo borrar de mi lista de cosas a hacer, la cual podemos decir que fue la ciudad más importante en la historia de la humanidad. Estamos hablando obviamente de la grandísima ciudad de Constantinopla, una ciudad con una ubicación tan estratégica que solo algunos, muy pocos, tuvieron la inteligencia y el poder para poder derrotarlo. Pero eso sí, lo veremos un poco más adelante. Así que acompáñenme a conocer un poco sobre esta zona donde nos encontramos, que es una de las murallas que aún podemos ver que se conservan en pie. Así que vayamos al inicio de todo. El primer imperio que tomó posesión de esta zona del mundo fue el Gran Imperio Romano. En este momento, el Imperio Romano era aliado de un gran imperio en ese momento que era el Imperio de Pérgamo, el cual era parte de un estado griego. Ambos tenían un solo objetivo: quitarle todo este territorio de Asia Menor al Imperio Seleucida. Este pueblo era descendiente de los macedonios y se quedarían con ese territorio después de la muerte de Alejandro Magno. Que por cierto, si no han visto ese video,
Que por cierto, toca hora de un anuncio. Si no han visto ese video de Macedonia Central, se los recomiendo muchísimo. Esa travesía que hicimos está espectacular. Ya están arriba todos los videos en el canal, así que vayan y échenle un vistazo también para que vean la historia, la gran historia de este imperio macedonio. Pero bueno, sigamos con la historia. Estamos en el siglo II antes de Cristo, cuando los romanos, junto con los pérgamos, derrotaron a este imperio seleucida. Así que el territorio quedó sin heredero. Entonces, en buena onda, el príncipe o el rey de Pérgamo le ofreció, por la ayuda que le dio Roma, le ofreció este territorio a los romanos. Y obviamente, nada tontos, no iban a decir que no, así que aceptaron y se quedaron, sin saber aún la potencia que podía ser toda esta zona. Y así comenzaron a expandir su poder, comenzaron a expandir sus territorios conquistados y claro que sí, también toda su cultura hacia toda esta zona de Anatolia. Y aquí hay un dato muy interesante, ya que se cuenta que toda esta zona se le llama la cuna de la religión cristiana, que según nació precisamente aquí, en lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Y por qué es interesante? Ya que escuchar esto puede sonar un poco extraño, sabiendo que hoy en día la religión predominante en esta zona es la religión del Islam. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante, solamente les quería dejar ese dato. Obviamente el Imperio Romano defendió este territorio ante muchísimos enemigos y poco a poco al paso del tiempo se dieron cuenta del tesoro que tenían en esta región. Comenzaron a replicar sus costumbres, fortificaron el terreno y levantaron la ciudad más impenetrable de todo el mundo. Y aquí es donde entra nuestro primer grandísimo personaje, Constantino I, el cual mandó construir una nueva ciudad, la cual se terminaría en construir en solamente 6 años y se inauguró nada más y nada menos que uno de los mejores días del año. Estamos hablando del 11 de mayo del año 330. Y así fue como nació la Gran Constantinopla, una ciudad que llevaría el peso de ser la nueva Roma. Le construiría obras públicas típicas de Roma, aguas termales, también un grandísimo hipódromo para 80,000 personas, edificios gubernamentales y claro que sí, como todo emperador y su ego, una gran estatua a su nombre representando. Y la terminó fortificando con unas murallas gigantescas que abarcaban 14 kilómetros a la redonda de toda la ciudad, para que nadie pudiera entrar en ella. Constantinopla siguió creciendo no solamente económicamente, sino también en fama en el exterior. Y tras la muerte del emperador Constantino llegaron muchísimos más emperadores. Unos construían edificaciones, otros destruían las edificaciones pasadas, pero nadie se ponía de acuerdo y todo era un caos. Año 527, llegamos al emperador Justiniano I y junto con él traería una crisis grandísima en la ciudad. El hipódromo, que era solamente un entretenimiento para la población, pronto se convertiría en una plaza pública de protesta. Si al público no le gustaba algo que hiciera el gobierno, se iban, se juntaban todos, se metían al hipódromo y hacían revueltas en contra del gobierno. Y muchos de los edificios destruidos hasta ser cenizas. Justiniano, por suerte, logró apaciguar, calmar estos disturbios, pero el daño ya estaba hecho. El daño fue devastador. A pesar de todo esto, emperadores venían, iban, cambiaban a cada rato, pero las murallas se mantenían en pie, protegiendo a esta ciudad. Los búlgaros intentaron penetrar estas murallas, los persas lo intentaron, los árabes lo intentaron, pero ninguno pudo. Eso sí, por cada intento de entrar a la ciudad, las murallas se volvían cada vez más débiles y obligaban a su reparación constantemente. Casi 900 años de historia, de murallas intactas y enemigos rechazados. Pero esta vez el enemigo no llegaría por el este, sino por el oeste. Lo que estaba por ocurrir era una de las traiciones más impactantes en la época medieval. En este momento se estaba organizando la Cuarta Cruzada, que en teoría esta cruzada era para la liberación de Jerusalén. Pero a falta de recursos y de nulo apoyo por el Papa, los cruzados optaron
por ir a pedir ayuda de los venecianos. Los venecianos con interés comercial en Constantinopla, y además de que en el año 1197 un gran incendio destruyó el barrio latino aquí en Constantinopla, el cual era un barrio donde vivían muchísimos comerciantes y también muchísimos venecianos. Pero muchos dicen que esa no fue solamente una tragedia así nada más, ya que años posteriores muchos cristianos ortodoxos habían masacrado a muchísima población latina en este barrio. Así que casualidad, venganza, pero los venecianos ya tenían su plan. Así que Alejo IV buscó la ayuda de estos cruzados y les prometió riquezas, provisiones y tropas si le ayudaban a recuperar el trono de Constantinopla. ¿Y qué dijeron los cruzados? Pues obviamente aceptaron y le dieron el sí a este emperador. En 1203 los cruzados llegarían a Constantinopla por mar, desembarcarían por la parte norte y sitiaron la ciudad desde el Cuerno de Oro, el cual es un estrecho tan clave entre Europa y Asia. Y comenzaron a bombardear la ciudad entera con catapultas y fuego griego. En poco tiempo, con todos estos ataques, los cruzados lograron penetrar la muralla por su parte norte, pero el acuerdo no fue cumplido. Alejo IV no pudo pagar con lo que les prometió. Todo el pueblo bizantino lo odiaba, ya que además de atacar la ciudad, trajo a extranjeros a invadirla. Y lo que logró solamente esto es que se hiciera una revuelta masiva y asesinaran a los dos emperadores. Los cruzados, obviamente furiosos, decidieron atacar la ciudad y tomarla a la fuerza. Y un año después organizarían otra invasión, y esta sí fue despiadada. Cuando lograron entrar a la ciudad de Constantinopla, no hubo piedad. La ciudad fue saqueada durante 3 días seguidos. Las iglesias, los palacios, las bibliotecas, todo en su totalidad fue robado. Se llevarían reliquias sagradas, íconos, todo lo que se encontraban a su paso, lo quemaban, lo destruían. Y todas estas reliquias que se robaron, algunas de ellas hoy se encuentran en la Basílica de San Marcos, que también la fuimos a visitar en nuestro video en Venecia. Avanzamos ahora casi 2 siglos después, año 1453. Constantinopla se encuentra nuevamente sitiada, pero esta vez, tristemente, será el final definitivo. El Imperio Bizantino para esta época ya se encuentra en ruinas. Solo controla la ciudad que se encontraba aquí y algunas zonas que estaban alrededor. Y en el otro extremo se encuentra el sultán más joven del Imperio Otomano. Estamos hablando de Mehmed II, el cual tenía apenas 21 años, pero era un sultán ambicioso, despiadado, y también era un sultán visionario. Todo eso lo llevó a obtener y tener en sus manos uno de los inventos más revolucionarios de la época, y con el cual se apoyaría para poder penetrar y destruir toda la ciudad de Constantinopla. Estamos hablando de la pólvora. Mehmed obviamente sabía que esta ciudad era la más importante de todo el mundo, así que quería convertirla en el centro de su imperio islámico. Para conquistar la ciudad construyó algo nunca antes visto: un cañón de 8 metros de largo, capaz de disparar piedras de más de 500 kilos, lo cual obviamente sería la clave para destruir las impresionantes murallas que se encontraban alrededor de esta ciudad. Así que el 6 de abril de 1453 empieza la Gran Guerra. Más de 80,000 soldados otomanos rodean toda la ciudad en contra de apenas 7,000 soldados del Imperio Bizantino. Era una grandísima diferencia de poder. Día tras noche, Mehmed lanza ataques tanto por tierra como por mar, utilizando torres de asedio, túneles, artillería y fuego. Incluso hasta transporta barcos por tierra por todo este Cuerno de Oro. Una jugada maestra para atacar de todos los lados y de todos los flancos de la ciudad. Aún así, con tanta diferencia de poder, la ciudad soporta 53 días en pie. Pero el 29 de mayo, al amanecer,
Mehmed ahora sí lanza el ataque final. La muralla fue finalmente perforada. Las tropas otomanas entran a la ciudad provocando combates callejeros, masacres, incendios, y el emperador bizantino que se encontraba en ese momento muere en combate y Constantinopla cae para siempre. Tras más de 1000 años de historia, el último bastión del Imperio Romano ha caído. Mehmed II entra a la ciudad y la proclama: desde hoy, Constantinopla es la capital del Imperio Otomano. La convirtió en una ciudad islámica y empezó la construcción de diferentes construcciones, entre ellas las más importantes, convertir todas las iglesias que se encontraban en el territorio en mezquita. Con el paso del tiempo se restablece el comercio, renace como una ciudad multicultural y cosmopolita. Constantinopla entonces muere, pero con ello renace Estambul. Y bueno amigos, así termina nuestra travesía por más de 1000 años de historia, desde Bizancio hasta Constantinopla y llegando a lo que hoy conocemos como Estambul. Pero amigos, esto no termina acá, ya nos encontramos recorriendo sus calles, así que vamos a conocer un poco los lugares emblemáticos de esta ciudad. Así que si quieres seguir viajando conmigo por esta espectacular ciudad, por este hermosísimo país, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y claro que sí, activar las notificaciones para nuestro siguiente video recorriendo sus calles. Nos vemos en el próximo video. Así que, bye.